Le invito a que abra su Biblia en el libro de Juan, Evangelio de Juan. Vamos a leer del capítulo 17. De este capítulo vamos a leer del verso 9 al verso 26. Del verso 9 al 26. Vamos a leerlo alternadamente. Voy a leer el verso 9, usted el 10 y nos unimos en el 26. Dice así la palabra del Señor, Juan 17, 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que descendiese las iglesias. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste todos, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Pueden sentarse, hermanos, ya oramos para que esta palabra sea de gran edificación para nuestras vidas. Bueno, el tema de la enseñanza de hoy es Jesús intercede por los suyos. Es parte de los estudios que estamos llevando los días domingos. Estamos entrando a una nueva unidad, ya nos falta poco tiempo para terminar este material de estudio. Y en esta enseñanza estamos viendo una de las últimas, yo podría pensar que es una oración clave que Jesús hace por sus discípulos, porque si usted ve el capítulo 18, dice arresto de Jesús, es el subtítulo que le ponen a esta porción de la palabra. ¿Sí? Entonces Jesús está ya en los últimos momentos conviviendo con sus discípulos, y él suelta esta oración, una oración que si la empezamos desde el verso 1 del capítulo 17, se va a dar cuenta que es muy hermosa. Habla prácticamente del ministerio que él vino a hacer aquí en la tierra, y cómo al final
A partir de los versos que empezamos a leer, Jesús empieza a hablar acerca de sus discípulos. Podemos mencionar varios puntos porque fue extenso lo que leímos, pero enfocándonos en el título del tema, que es Jesús intercede por los suyos, vamos a ver en tres aspectos que Jesús intercede por los suyos, principalmente. Y no vamos a hacer tanta introducción porque ya tenemos corto tiempo. Vamos a ver estos tres puntos que en esta hora son esenciales para cumplir con el objetivo de la enseñanza. El primer punto, si nos vamos al verso 11, alguien que lo quiera leer, y vamos a ver qué es lo que pide ahí Jesús. La primera petición o la primera intercesión que hace Jesús a favor de los suyos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Gracias, hermana Clara. ¿Qué vemos aquí que está pidiendo Jesús en su oración? Que los guarden. Que los guarde, ¿verdad? Es lo que dice Jesús. Dice: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Qué hermoso saber que Jesucristo, como todos sabemos, Él está intercediendo. Y aquí en este pasaje es importante saber que Él está pidiendo, en primer lugar, dice: guárdalos. ¿Guardar qué significa? Guardar, en primer lugar, significa que estaba pidiendo una protección. Todos sabemos que guardar en parte se refiere a esto, proteger. Si cuando usted, por ejemplo, mete alimentos a su refrigerador, ¿por qué los mete al refrigerador? Que no se echen a perder. Pero los está protegiendo ¿de qué? Del calor, de los insectos. De la descomposición, ¿verdad? Por eso es que usted mete los productos al refrigerador, los está protegiendo. Entonces, Jesús estaba pidiendo esto, que Dios protegiera a su pueblo. A veces nosotros como seres humanos somos muy susceptibles de tener temor por las circunstancias que vivimos a nuestro alrededor. Pero debe de usted saber en esta hora que Dios está ahí protegiendo nuestra vida. Que aunque venga lo que venga, sabemos que Él siempre va a estar a nuestro lado. ¿Cuántos tenemos esa convicción de que Dios está a nuestro lado? El rey David decía: aunque un ejército acampe contra mí, ¿qué iba a hacer? No voy a tener miedo, ¿verdad? No temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Qué fácil es decirlo, y muchos no sabemos ese pasaje. Pero la realidad es que en el momento en que llegan esos gigantes, cuando están esas colinas enormes frente a nosotros, viene un sentimiento a nuestra vida de impotencia, de temor. Pero hoy el Señor nos está diciendo que Él está guardándonos. ¿Por qué? Porque Jesucristo está intercediendo. Jesús dice en esta primera oración de intercesión, dice: protégelos en tu nombre. Protégelos. Jesús ya les había dicho antes, en el contexto de la oración, dice: van a ser aborrecidos por el mundo. No tan solo dice van a ser intolerados, sino dice van a ser aborrecidos. Y el hecho de mencionar esa palabra aborrecer, bueno, aborrecer significa muchas cosas, pero en el sentido que Jesús está diciéndoselo a sus discípulos, es de que los iban a odiar, que no los iban a tolerar.
Y cuando empiezan estos sentimientos, ¿qué es lo que sucede posteriormente? Causan agresión. Pero Jesús dice, el Padre los va a estar guardando, los va a estar protegiendo. Si hoy tú has venido con temor por algo, hoy Dios está contigo. ¿Sabes por qué? Porque Jesús está pidiendo, dice, guárdalos en tu nombre, guárdalos en tu nombre. Si nosotros nos mantenemos firmes en el camino, Dios nos está protegiendo. Él va a dar la cara por nosotros. También el rey David decía, mas tú eres escudo alrededor de mí. Tú eres mi gloria y ¿qué más? El que levanta mi cabeza. Usted no puede andar cabizbajo. Usted tiene que saber que hay un Dios poderoso que está a su lado. Dice que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Con cuántas palabras Dios nos manifiesta su protección? Y todavía le pone como sello en tu nombre. El hecho de que Jesús dijera protégelos en tu nombre era como una firma que Jesús estaba dando de que esa oración iba a tener el respaldo al 100% de parte de Dios. Dice protégelos. No nada más, se da cuenta que no nada más dice protégelos, sino que dice protégelos ¿en qué? Tu nombre. En tu nombre. ¿Y cuán poderoso es el nombre del Señor? Cuán poderoso. Hay pasajes en la Biblia que nos hablan acerca de esto. ¿Quiere usted leer Salmo 27? Salmo 27, si alguien lo tiene, por favor. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios. De Dios tendremos memoria. Gracias, hermana Miriam. El salmista está diciendo, aquellos confían en sus carros y en sus caballos. Mas nosotros, ¿qué va a pasar con nosotros? Del nombre de Jehová. Del nombre de Dios o de Jehová o del Señor, dice, haremos Tendremos memoria. memoria. Son pasajes que los leemos, pero que a la hora que nos viene el problema, no actuamos en fe confiando en eso. Hay gente que a lo mejor dice, no, es que yo tengo muchas influencias y te puedo ayudar. Y nos vamos con esa creencia que esas personas nos pueden ayudar. Pero hoy el Señor dice, haz memoria de que yo soy un Dios fuerte, soy un Dios poderoso, soy el Shaddai, soy el que te libra, soy Jireh, el que te provee. Ese es nuestro Dios, hermano. El que hace abrir el mar, el que hace que tú camines en seco a través del Jordán, el que hace descender fuego del cielo. Ese es el Dios en el que confiamos. Por eso el salmista convencido dice, aquellos confían en sus carros, aquellos confían en sus caballos, pero nosotros, aunque no tengamos carros, caballos, tenemos a un Dios poderoso que está a nuestro lado. Por eso no tememos del mal. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo a ellos. No se amedrenten, Dios está con ustedes. Yo intercedo por ustedes. Cuán importante es saber eso, que Él está intercediendo por nosotros siempre, siempre. Aún en nuestros momentos de debilidad, Él está ahí más que nunca, hermano. Él no es como nosotros. Él le dijo a Pedro, dice, el enemigo quiere zarandearte como una espiga de trigo. ¿Y qué le dijo Jesús? Pero yo rogaré al Padre para que tu fe no falte. Qué hermoso es saber que tenemos un amigo que Él siempre nos va a sostener en medio de cualquier circunstancia adversa. De veras, hermano, son tiempos
Yo sé que son tiempos violentos en nuestro contexto, no tan solo en Ciudad Mendoza, sino a nivel nacional. Son tiempos violentos que, si nos vamos a las cifras que se dan acerca de los homicidios, de los asesinatos, de los secuestros, de todas esas cosas feas que a veces quisiéramos ni siquiera hablar, son situaciones que deberían de ponernos a pensar. Algunos ya hasta nos acostumbramos. Decimos, ay, es que ya la estadística está bajando de 70 y tantos muertos que antes había al día, ahora ya nada más son 20 y tantos. Ah, qué bueno, qué buena esperanza, ¿no? Ya son menos muertos, pero los sigue habiendo. Y todas esas cosas son malas noticias que nos vienen de afuera y que en mayor o en menor medida nos afectan. Pero debemos de saber que Dios está con nosotros, que nosotros no andamos por vista, sino que andamos por fe, porque tenemos a un Cristo que Él está intercediendo por su pueblo, que está siempre dispuesto a protegernos, a cuidarnos de todo peligro y de todo mal. Jesús prometió la protección a sus discípulos para que ellos pudieran cumplir un propósito también, ¿sí? Él les dijo que los iba a guardar, dice, los voy a guardar para preservarlos también dentro del carácter y la autoridad de Dios. Para preservarlos dentro del carácter y la autoridad de Dios. Esa es otra forma de guardarnos. La primera es una forma de protección a nuestro, vamos a llamarlo, a nuestro ser externo. Pero también Él dice que nos va a proteger en el sentido de preservarnos dentro del carácter y la autoridad de Dios. Quiere decir que a Él también le interesa proteger nuestra integridad espiritual. A Él no le gusta que nadie venga y desanime a su hermano. A Él no le gusta que entre cristianos haya discordias. A Él no le gusta que pasemos tiempo mal invertido en lugar de invertirlo en cosas de provecho espiritualmente hablando. Y eso es también lo que estaba pidiendo Jesús cuando dijo, protégelos en tu nombre. Y esto tiene que ver mucho con la segunda petición. Vamos al segundo punto. El segundo punto está en el verso 17. ¿Qué dice el verso 17? Gracias, hermanos, gracias, hermanos que me leyeron. Dice, santifícalos en tu verdad. El primero era guárdalos en tu nombre. El segundo es santifícalos en tu verdad. ¿Qué es santificarse, hermano? Es una palabra que en el mundo religioso, en el mundo espiritual se usa mucho, ¿verdad? Pero ¿sabemos realmente qué es la santificación? ¿Alguien que me pueda decir santificación es esto? Es una definición breve pero concisa. Gracias, hermano Nehemías. Es apartarse del mal. Eso es lo que es santificación. Separarte para Dios. Eso también implica. No tan solo es apartarte, sino también hacer una unión con Dios. Y eso es lo que a veces no podemos comprender del todo, ¿sí? Nos apartamos. La gente dice, yo antes era así, pero ahora soy así, ¿verdad? Dice, como por ejemplo, ¿verdad? No, pues a mí me gustaba ir mucho a los antros, me gustaba mucho bailar, me gustaba tomar, me gustaba, y hablamos de esas cosas que dejamos. En parte eso es santidad, pero también para completar completamente la definición de santidad es acercarme
más a Dios. Y esa segunda parte es lo que se llama consagrarnos a Dios. ¿Cuántos vivimos consagrados a Dios? Qué bueno, ¿verdad? Porque de eso se trata, no nada más apartarnos, sino vivir una vida de consagración. La santidad, no crea que necesitas dinero o muchas influencias o hacer muchas cosas para ser considerado santo. En el momento que usted ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador con todo su corazón y se ha arrepentido de sus pecados, usted ha pasado de muerte a vida, ha pasado de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Dios. Y ahí es donde empieza la santidad. Es una santidad posicional, mucha gente le dice, donde ya no somos lo que éramos. Dice la palabra de Dios: ahora en Cristo soy nueva criatura y las cosas viejas pasaron, ¿sí? Entonces la santidad posicional es esto, está unida con la regeneración. Cuando nosotros hacemos este acto de aceptar a Jesucristo, somos regenerados. ¿Y qué significa regenerar? Pues simplemente nacer de nuevo. Pero hay una segunda fase dentro de la santidad o santificación, ¿sí? Y esa es el hecho de que nosotros tenemos que ir avanzando. No tan solo es ya soy santo y ahí muere, sino que tenemos que ir progresando. Como cualquier ser viviente, todos en nuestra vida necesitamos avanzar. No nos podemos quedar en el mismo sitio. Avanzamos a grandes pasos en algunas cosas y otras avanzamos a paso lento. Pero la realidad es de que siempre, como seres vivos, estamos en un continuo movimiento. No podemos estar estáticos. En el aspecto biológico, usted no es el mismo que cuando nació, ¿verdad? Van a decir: ay, qué tontería nos está diciendo el hermano. Pero así es. Nadie de los que estamos acá somos los mismos, biológicamente hablando, de cuando estábamos recién nacidos. Hemos cambiado. Lo mismo en el aspecto cognitivo. Tú no te pudiste haber quedado solamente con una enseñanza preescolar. Tuviste que haber avanzado. Y si por cualquier situación no pudiste estudiar, bueno, de cualquier forma has adquirido conocimiento. No te has quedado estático. Al menos mínimo sabes que 2 más 2 son 4, ¿verdad? Quiere decir que continuamente estamos aprendiendo, estamos creciendo. Lo mismo sucede en nuestra vida espiritual. No podemos quedarnos estáticos. Hay algo que escribí aquí y que tiene que ver mucho con la definición de lo que es la santidad progresiva. Esto lo anoté de una Biblia de estudio. Dice: la santidad cubre la vida cristiana entre la regeneración y la glorificación, ¿sí? Es un espacio en nuestra vida espiritual, desde la regeneración, es decir, desde que aceptamos a Cristo hasta que estemos en la presencia de Dios. Si no me lo creen, vamos a ver unas citas que nos hablan de esto. ¿Qué dice Romanos 6:22? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Gracias, hermana Elvia. Aquí nos está hablando, ¿verdad?, de estas 3 fases que todos los que hemos creído en Cristo tenemos que pasar, ¿sí? Nos está hablando de esa regeneración,
Dice que la vida de santificación, ¿que en qué consiste? De acuerdo a ese pasaje. A ver, vuélvanlo a leer. Romanos 6:22. Nos fuimos libertados del pecado. Ajá, eso es regeneración. Luego fuimos siervos de Dios. Y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, que es ya la parte de la glorificación. Acuérdense de los cuerpos glorificados de los que habla Pablo en 1 de Corintios capítulo 15. Entonces, vean cómo es un espacio en el cual nosotros, ahí habla de fruto. Y en eso consiste la santificación. La santificación no nada más es que nosotros asistamos a la iglesia, no nada más es de que le cantemos todos los días al Señor. La santificación no se trata solamente de que si tú hablas en lenguas, te la vivas hablando en lenguas, sino de qué forma podemos medir la santificación. Usted en la escuela, cuando fue a la escuela, le hacían pruebas, ¿verdad? Y ahí en base a la prueba, los maestros sabían si usted podía ser promovido al siguiente año o se queda. Bueno, ya ahora creo que ya ni reprueban a los alumnos, pero en mis tiempos, si tenías menos de 6, te reprobaban y tenías que volver a cursar el año escolar. Pero, ¿cuál es la prueba en nuestra santificación de que vamos avanzando? Exactamente por el fruto. ¿El fruto de qué? El fruto del Espíritu. Fruto del que ya aquí se ha hablado mucho y que muchos de ustedes se saben de memoria, el producto de este fruto, que es amor, Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿verdad? Entonces dice la palabra que contra tales cosas no hay ley. Entonces, ¿quieres evaluarte qué tan avanzado estás en tu santidad? Escribe en una hojita amor, gozo, y pregúntate si tú cumples con cada una de estas cualidades del fruto. Cualidades del fruto. No son frutos, hermano. Frutos solamente uno. Pero estas son 9 cualidades del fruto. Estoy teniendo amor, hay gozo, paciencia. Muchos de nosotros somos impacientes, ¿verdad? Nos cuesta, pero tenemos que avanzar. Tenemos que ir hacia adelante en nuestra vida de santidad. Y con las demás cualidades, llegando a tu casa en un tiempecito, ya no tenemos reuniones en las tardes. Antes en este lugar había reunión en la mañana y en la tarde, ahora ya no. Entonces en un ratito que tengas ahí en la tarde, ponte a hacer este ejercicio. ¿Qué tanto he avanzado en amor, en gozo, en paz? ¿Tengo paz? Algunos de nosotros hasta nos anda temblando el ojo, el párpado, andamos todos estresados. Te falta paz, paciencia, bondad. Bueno, y todas las demás cosas, ¿verdad? Haz ese ejercicio, porque sabes que Dios demanda santidad. No es de que si, bueno, sí, para el 2026 me voy a hacer el propósito de vivir en santidad. No, eso ya tuviste que empezarlo desde el momento que aceptaste a Cristo. Empezar a trabajar en esa santidad. ¿Sabes por qué? Porque, le voy a dar un adelanto, el que nos ayuda es el Espíritu Santo. Pero también tú tienes que tener la voluntad de obedecer al Espíritu Santo. Si no hay voluntad, por mucho que el Espíritu quiera, va a haber siempre ahí un problema. Jesús dijo, el Espíritu a la verdad Él quiere, pero la carne se opone.
Entonces debemos de evaluar a quién le estamos dando más credibilidad, a mi carne, a mis deseos o al Espíritu. Y vuelvo a repetir, no es opcional, tenemos que crecer, hermano. No te la puedes pasar siempre en quinto año de primaria que ya tienes 30 años. No te la puedes pasar en el kinder cuando ya tienes 50 años, ¿verdad? También en tu cuerpo, no puedes tener un cuerpo de niño cuando ya tienes 80 años. Bueno, algunas personas sí quisieran tener piel de bebé, ¿verdad? Pero eso ya es otra cosa. Pero lo que debemos de entender es que Dios quiere que avancemos. Y hay muchos pasajes que nos hablan acerca de eso. En primer lugar, Dios demanda santidad. ¿Qué dice Levítico 11, 44, 45? Gracias, hermana Miriam. Vea cómo Dios está dando una ordenanza, un mandamiento, y lo repite. O sea, no es de que, ay, bueno, se los digo ahorita y ya. No, cuando la palabra de Dios nos hace énfasis repitiendo, es porque es algo muy importante. Y en estos versos nos habla de esto. Hay más versos, hermano, pero por cuestión de tiempo no quiero llenarlos de versículos. Lo que me interesa es que usted comprenda que es un deber vivir en santidad. Y si usted dice, pero es que eso era del Antiguo Testamento, ¿qué dice primera de Pedro 1, 15, 16? Gracias, hermana Chávez. ¿Se da cuenta? El apóstol Pedro repite casi lo mismo que fue dado en los tiempos de Moisés. Quiere decir que tanto en el viejo pacto como en el nuevo, Dios demanda santidad de su pueblo. Dios quiere que vivamos una vida de santidad. Y esto no se trata de ser religioso, porque a veces confundimos santidad con religiosidad. No, eso no es la religiosidad, nada tiene que ver con santidad. Vuelvo a repetir, hay iglesias por todo el mundo que se llenan los días domingos, y más si es Semana Santa o Navidad. Pero esas personas que llenan estos lugares, el resto del año viven una vida completamente apartada de Dios. Y eso no es lo que quiere Dios, que llenemos lugares. Lo que Dios quiere es que nuestra vida sea una vida que cambie, que dejemos lo que nos estorba. Pablo decía, ciertamente yo corro y me deshago. No recuerdo ahorita bien el pasaje como dice, pero dice, yo me quito todo lo que me estorba y yo sigo adelante. Entonces lo que Dios quiere es que hagamos esto, sí, que hagamos cambios en nuestra vida, hermano. Eso es lo que Dios demanda de nosotros. Y si no me creen, mire, traigo muchas citas, pero vamos a leer solamente algunas. ¿Qué dice Romanos 6, 12 al 13? Romanos 6, 12 al 13. No reine pues el pecado vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.
Gracias, hermana Chávez. Vea la recomendación que da el apóstol Pablo. ¿Usted cree que eso ya pasó de moda? Son cosas que no van a pasar nunca de moda, pero que a veces, muchas veces nosotros no les queremos dar la atención debida. Esto es parte de lo que implica la santidad. La santidad dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Que no gobierne el pecado en nuestra vida. Eso es lo que está diciendo. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Nuestros miembros. Bueno, no es, a lo mejor no conviene hacer esta pregunta, pero tenemos un miembro de nuestro organismo del que habla Santiago, que es muy peligroso. La lengua, ¿verdad? Exactamente. Ese miembro que, siendo tan pequeñito, quema bosques, destruye tantas cosas. Y así como este miembro, hay otros miembros en nuestra vida: las manos, los pies presurosos al mal, y todo podemos hacer que nuestro cuerpo obedezca a nuestras propias concupiscencias, como dice aquí. Y eso es lo que la palabra de Dios nos previene: no las obedezcan, dejen de hacer. Tristemente, hermano, a veces, aunque escuchemos la palabra de Dios, nos cuesta tanto desarraigar lo que hay en nuestra vida. Nos cuesta tanto trabajo desarraigar lo que hay en nuestra vida. Y no lo culpo. ¿Usted sabe por qué? Porque son patrones que traemos generacionalmente hablando. Nuestros padres lo hacían, luego nuestros tatarabuelos, luego nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, nuestros padres y ahora nosotros. O sea, traemos cargando un lastre de generaciones en nuestra vida. Y lógicamente es que cuando estamos tan influidos por ese tipo de conductas, de hábitos, es muy difícil desecharlos y desterrarlos. Sea lo que sea, ahorita a lo mejor cada uno de nosotros podría hablar desde su propia experiencia, pero eso también es otra cosa importante, que nos demos cuenta, que hagamos reflexión y que digamos: esto que siempre yo desde que era pequeño en mi casa lo veía, ¿está bien delante de Dios? Y evaluarlo no en base a tus conceptos, sino en base a los conceptos de la Biblia. Si la Biblia me está diciendo que la murmuración no es buena, y en mi casa es el pan nuestro de cada día, ¿a quién le hago caso? ¿A los chismes que me está contando mi familia, o a lo que dice la palabra de Dios? Si en mi casa he aprendido que para escaparme de situaciones comprometedoras tengo que mentir, ¿a quién le hago caso? ¿A las estrategias de mi familia o a lo que dice la palabra de Dios? Que Satanás es padre de mentira. ¿A quién le hago caso? Pero a veces cuesta, porque como desde pequeños hemos tenido esos patrones de conducta, pero no hay nada imposible, hermano. Por eso Dios nos dice en su palabra que Él nos da ayuda, Él nos brinda apoyo. Y yo quiero que en esta hora hablemos de eso. Hay más citas que nos hablan de este cambio, de dejar aquellas cosas que nos pesan, que nos impiden avanzar en nuestra vida cristiana. Yo espero que hoy el Espíritu Santo te revele qué te ha impedido avanzar en tu vida cristiana. Porque a lo mejor algunos de nosotros nos decimos: pues es que yo ya tengo 80 años que acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador, pero mi vida es igual, no cambia, y seguimos teniendo las mismas actitudes, tenemos los mismos hábitos, los mismos temores, no hay victorias en nuestra vida, mi fe no ha crecido. ¿Por qué? Porque hay cosas que nos impiden, pero hoy Dios
a través de su palabra nos dice qué cosas Él pone a nuestro alcance para salir adelante, para que no te quedes atorado en 5º año de primaria, para que avances en tu vida espiritual. En primer lugar, muy bien lo dice ahí Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 17. Dice: santifícalos en tu verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios, ¿verdad? Esa es la verdad. Para reforzar esto, yo te invito a que leas Salmo 119, 9. Salmo 119, 9. Gracias hermana Liz, hermana Adriana. Dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Sí? Entonces la palabra de Dios, para que nosotros empecemos a hacer cambios internos en nuestra vida, tenemos que leer la palabra. Si no leemos la palabra de Dios, no vamos a poder avanzar. Es como tú quieres pasar matemáticas, quieres pasar biología, pues ¿qué tienes que hacer? Estudiar, agarrar tu librito y ponerte a estudiar. Bueno, eso era en mis tiempos. Creo que ahora los métodos educativos ya cambiaron, pero tienes que basarte en el conocimiento, y el conocimiento espiritual está en la palabra de Dios. No te la pases leyendo memes en redes sociales. Algunos son muy buenos, pero tienes la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura. Arriba de la palabra de Dios nada te puede dar una instrucción que pueda realmente tener esa autoridad para cambiar tu vida. Tenemos que leer la palabra. A lo mejor dices: es que ya no puedo leer, tengo presbicia, tengo miopía, ponte a escuchar. Gracias a Dios vivimos en una era de tecnología avanzada. Descárgate una audiobiblia y lee, y escúchala, pero hazlo, hermano. Y no nada más digas: ay, pero es que eso fue en los tiempos de David, ay, pero es que eso fue en los tiempos de Sansón, ay, pero es que así era antes, ay, pero es que Dios es Dios, es que Cristo es Cristo. No, aplícalo a tu vida. Jesús dijo: ejemplo les he dejado. Y esta es la segunda arma que tenemos para vivir y avanzar en nuestra vida de santidad. ¿Qué dice Juan 13:15? Juan 13:15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Gracias, hermana Chávez. Jesús está diciendo, ¿qué está diciendo? Ejemplo les he dejado. Entonces esa es la segunda arma que tenemos para avanzar en nuestra vida espiritual. El primero es la Biblia, el segundo es el ejemplo de Cristo. Cada vez que tú vayas a tomar acción en tu vida, dile: ¿qué haría Jesús en esta circunstancia? ¿Qué haría Jesús estando en la situación que yo estoy? ¿Cómo reaccionaría Jesús? Porque por eso dice: ejemplo les he dejado. Entonces tenemos el ejemplo de Jesús. Nada de decir: ay, pero es que Jesús era el Hijo de Dios, pero es que Jesús era Dios, Él era santo, Él era perfecto. No, porque Él dijo: ejemplo les he dejado. Incluso dijo: aún cosas mayores que las que yo hago, ustedes van a hacer. ¿Cierto o no? Ahí ya no escuché tanto los amenes, ¿verdad? Pero es lo que dijo Jesús. Y en tercer lugar, porque ya se me acabó el tiempo casi. ¿Cuál es la tercera arma? La primera es la palabra, la segunda el ejemplo de Jesús, y la tercera, Efesios 3:6, ¿qué dice? Porque los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y compartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio.
parece que, gracias hermano Chávez, me parece que es el 7. Dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. ¿Sí? ¿Quién es el que nos da poder, hermano? Recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Hoy el Espíritu Santo no está ya en el cielo. Bueno, está porque eso es omnipresente, está allá. Pero Jesucristo dijo que Él vendría a estar con nosotros y en nosotros. Usted es templo del Espíritu Santo. Todos los que han creído en el Señor Jesucristo con todo su corazón, dice la palabra que vendremos a Él y haremos morada en Él. Aquí está el Espíritu Santo, ahí está el Espíritu Santo en tu vida. Y Él nos capacita, Él nos da poder para salir adelante ante cualquier circunstancia adversa. Pero tenemos que dejar que Él se mueva en nuestras vidas. El día jueves estamos viendo temas acerca de Jesucristo y hemos visto cómo Jesucristo, cuando vino aquí a la tierra, Él se abstuvo de usar todo su poder como el Dios 100% que vino a esta tierra. Y sin embargo, Él actuó en el poder del Espíritu Santo. Él fue el mejor ejemplo de cómo el Espíritu Santo obra en las personas que se dejan usar por Él. Y Jesucristo fue una persona que se dejó usar en todo su ministerio por el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo, dice Pablo, el Dios que levantó a Jesús de los muertos, ese Espíritu es el que habita en nosotros. Aunque usted no lo crea, aunque usted lo desdeñe, aunque usted crea que nada más los que están aquí arriba son los que tienen el Espíritu Santo, déjame decirle que eso es mentira del diablo. Todos tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida y todos somos útiles. Esto nos lleva al tercer punto. ¿Por qué Dios le interesa la santificación? Porque cuando nosotros vivimos una vida de santificación, el propósito de Dios se cumple en nosotros. Si tú no llevas una vida de santificación, nunca vamos a pasar de la banca. Vamos a tener 80 años y vamos a seguir sentados en la banquita. Y eso no es lo que Dios quiere, porque Dios quiere que todos estemos en unidad. Ese es el tercer punto. Dice, el tercer punto está en el verso 21. Yo se lo voy a leer, no se lo voy a leer porque no tengo la cita. Pero si alguien tiene 17:21 de Juan, si lo puede leer por favor. Gracias, hermana Miriam. Entonces dice aquí que todos sean uno, todos. Pero para llegar a ese punto tenemos, hermano, tenemos que vivir en santidad. ¿Sabes por qué? Porque todos tenemos una función que cumplir. Si viera qué hermosa es una célula no la podemos ver con nuestros ojos, pero la célula es lo que nosotros somos. Un montón, millones de células integran nuestro organismo, pero cada una es una unidad individual. En esa célula hay órganos, organelos, y cada uno tiene una función específica. Son microscópicos. Por ejemplo, los ribosomas son los que se encargan de estar formando el ARN, que es un precursor del ADN. Y usted me va a decir qué es el ADN. El ADN está en el núcleo y es lo que se encarga de llevar la información genética de esa célula. Entonces, la célula necesita de ribosomas que tienen los aminoácidos, necesita el ARN que sale del ribosoma y va al núcleo donde se forma el ADN. Y es hermoso todo esto, hermano. Me hubiera gustado traer un modelo de una célula para que usted viera que hasta los organelos más pequeños tienen una función. La membrana. ¿Cuán importante es la membrana? La membrana no puede ser núcleo, pero la membrana protege a la célula para que no lleguen ahí agentes extraños, para que la célula mantenga
su forma, es tan importante. Los lisosomas, ¿qué son los lisosomas? Los lisosomas son donde se encuentran las enzimas que se encargan de destruir a los agentes extraños. ¿Sí? Y un montón, las mitocondrias, bueno, todo eso está en nuestras células. Pero ¿cómo cree que trabajan? En unidad. Si no hay unidad, la célula empieza a ser disfuncional. Cuando no hay coordinación, ¿qué cree que pasa en una célula, hermano? Se empieza a degenerar, y muchas veces eso es la raíz del cáncer. Empiezan a trabajar como locas. Dice el núcleo: yo voy a formar más cadenas de ADN de las que me tocan hacer. Y a lo mejor el ribosoma dice: ¿pero por qué estás haciendo eso? Pues porque yo tengo el poder de hacerlo. Y si quiero, en lugar de hacer 100, hago 1000 cadenas, y empieza a replicarse como loco el ADN, y cuando ves ya tienes un cáncer en el cuerpo. Eso nada más es un ejemplo. ¿Qué pasa con el virus del VIH? Llega, afecta a las células, se dejan de formar anticuerpos y truenas el organismo. Y todo empieza, ¿por qué? Porque se enmascara el VIH. Y empieza, y las defensas no lo ven, y cuando lo ven ya esos virus atacan a tus defensas. Bueno, es impresionante hablar de la biología, hermano, pero ¿a qué quiero decirle con esto? Necesitamos unidad, y para alcanzar la unidad necesitamos vivir en santidad. Porque no puede ser que en un barco solamente 2 o 3 estén remando. Se está hundiendo el barco, hay una tempestad y solamente 3 o 4 están remando, y los otros están sentaditos gritando: ¡ay, nos hundimos! ¡Ay, la tormenta! ¡Ay, ya estoy tragando agua! No. Imagínense que todos remáramos hacia el mismo lado, llegaríamos bien rápido a la playa. Entonces pensemos en esto. Eso es el propósito que Dios quería con esta oración, que llegáramos a la unidad. Ponte de pie, hermano.